y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos celebrando esta Eucaristía un día antes ya de comenzar con la Semana Santa. Estamos a punto de terminar este caminar de la Cuaresma, en el que cada uno de nosotros hemos emprendido este viaje de arrepentimiento, de conversión, de deseo de ser mejores cada día. Hoy, a través de esta Eucaristía, agradezcamos al Señor las bendiciones que Él nos concede y encomendémosle a Él cada una de nuestras necesidades. El Señor Jesús ha dicho que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. En un momento de silencio, pensemos por quién queremos pedir en esta Eucaristía. Además de cada una de sus intenciones, pedimos a Dios por el eterno descanso de Susano Sánchez Sánchez, de María Concepción Esparza Mayagoitia, en el segundo día de su novenario. El eterno descanso de Pedro Hernández Flores, que comenzamos el día de hoy su novenario. El eterno descanso de Nereo García Abundis, en el aniversario luctuoso de Irene Ventura. El eterno descanso de Patricia Rascón, todos los difuntos de la familia Plasencia Limón, por todos nuestros familiares y amigos difuntos y por las ánimas del purgatorio. Pedimos también por las necesidades de la familia Mejía Covarrubias y la familia Mejía Sánchez, la familia Plasencia Armas, Pérez Castorena, Suárez Villegas, Valdés Blanco, Patiño Magaña, Martínez Ayón, Gutiérrez Manso, Barrón Diosdado, Tableros de la Torre, Yáñez Sánchez, Yáñez Ramírez, por todas sus necesidades. Encomendamos a Ana Margarita, a su esposo Emanuel, a toda su familia. Encomendamos a Diana Mora y familia, a la doctora Sandra y su esposo Gil. Pedimos por todos los empleados de los hospitales, doctores, enfermeras, todo el personal que labora en estas instituciones, en este momento de enfermedad, de esta situación tan difícil que vivimos, los encomendamos en esta Eucaristía y pedimos por todos los enfermos, de manera especial por todos los enfermos por coronavirus. Encomendamos a Camila Victoria
Molinero Ponce en su cumpleaños. También en el cumpleaños de Félix Aarón Valdés Romero y de Alma Patricia Valdés Blanco. A todos estos cumpleañeros los felicitamos y pedimos al Señor que los colme de muchas bendiciones. Pedimos por nuestras familias, por sus necesidades y por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestra oración, por la salud de Teresa Barajas y por las necesidades del Padre Arturo de la Torre. Oremos. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que nos mandas, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y a las que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vea mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño.
purifíquense todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, a la región contigua, al lado del desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. La primera lectura que hemos escuchado el día de hoy del profeta Ezequiel es un anuncio de la unificación del pueblo. Recordemos que Dios eligió a un solo pueblo, el pueblo de Israel, formado por las 12 tribus. El tiempo de mayor esplendor, de mayor gloria, fue en tiempos del rey David y del rey Salomón. Fue la época de oro del pueblo de Israel. Pero después de la muerte de Salomón, su hijo, alguien avaricioso que solamente pensaba en él y en su bienestar, creó una división en todo el pueblo, al punto que se hicieron dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Cada uno de estos se fue hacia su lado, tuvieron su propia organización, pusieron a sus encargados y demás, pero hubo esta división tan fuerte. 2 tribus quedaron en un reino, 10 tribus quedaron en otro. El profeta anuncia la unificación nuevamente de estos 2 reinos, que es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios no quiere la división, y por eso el profeta en la primera lectura anuncia esto: como de donde quiera que se encuentren, de todas las naciones serán congregados y serán un solo pueblo bajo un solo pastor. Era lo que veíamos también en el Salmo, como Dios es ese pastor que cuida su rebaño y que le da al rebaño lo que el rebaño necesita. Incluso en el Evangelio también escuchamos a Jesús que nos habla de la unidad, la importancia de la unidad. ¿Qué podemos nosotros aprender de estas lecturas? Bueno, uno de los deseos más grandes que Jesús tiene es la unidad.
Poco antes de morir, cuando dirige su oración al Padre, Él le pide a Dios que todos seamos uno, así como Jesús y el Padre son uno. ¿Qué significa unidad? Es importante entenderlo. No significa uniformidad. Uniformidad es que todos estemos igual, que todos pensemos igual, que todos tengamos los mismos gustos. Es como en las escuelas que todos van uniformados. En este caso no se trata de que seamos todos igual, sino en la diversidad de cada uno de nosotros, nuestras diferentes maneras de pensar, nuestros diferentes gustos, a veces nuestras diferentes nacionalidades y demás, estamos llamados a unirnos. Y yo creo que el momento que estamos viviendo es un llamado muy fuerte a la unidad. En el mensaje que dirigía el Papa Francisco hace algunos días, en aquella oración que hacía en esa plaza de San Pedro vacía, la imagen que él utilizaba era una imagen muy interesante que nos puede ayudar a entender el mensaje de este día. Él menciona que todos vamos en la misma barca. En aquella ocasión se ponía aquel texto en el que comienza la barca a hundirse. Y los discípulos comienzan a decirle a Jesús: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Y es entonces cuando Jesús los tranquiliza, los calma. Pero en esta imagen el Papa nos explicaba cómo esta epidemia que estamos viviendo a nivel mundial, que comenzó en un país lejano y que quizás al principio ni nos imaginamos que pudiera llegar hasta nosotros, pero hemos visto cómo poco a poco ha ido extendiéndose por todo el mundo. En realidad son muy pocos los países que no se han visto afectados por esta situación. Y muchos de estos países vemos cómo ha sido un caos que ha ido ocasionando esta enfermedad. Cientos de infectados, muchas muertes. Entonces es una situación que poco a poco nos va alarmando. Hace algunas semanas aquí en México lo veíamos como algo muy lejano, ¿no? Pues es allá en China, es en España, es en Italia, pero en estos momentos que estamos ya aquí en nuestro país viendo que comienzan los casos, que ya no podemos celebrar Eucaristías a puerta abierta, que ya empezaron a cerrar un montón de negocios, que muchos se están viendo afectados incluso económicamente, es cuando uno comienza a entender que es algo que ya está afectándonos fuertemente. Y es ahí donde entendemos la importancia de estar unidos, de apoyarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros. Las recomendaciones que se nos han hecho son muy claras. El cuidarnos a nosotros y el cuidar a los demás. El quedarnos en casa para aquellos que pueden hacerlo. Entendemos que hay muchos que no pueden hacerlo porque hay la necesidad de trabajar, pero hacerlo con todas las precauciones necesarias, pero unos a otros dándonos la mano, cuidándonos. Y este es un momento muy importante también para la fraternidad, para no encerrarnos en nosotros mismos, porque corremos este riesgo. Yo me encierro en mi casa, yo veo por los míos, yo tengo mis provisiones y yo no sé si los demás tienen lo necesario. Qué importante es en esta situación que estamos viviendo, en esta crisis económica también que nos está afectando, qué importante es estar atentos a aquellos hermanos cercanos a nosotros que a veces pueden necesitar de nosotros. Es ahí donde podemos vivir la unidad, con aquel vecino, con aquella persona que quizás podemos encontrarnos a veces al pasar por la calle pidiendo para poder comer, aquellos compañeros de trabajo que están viéndose afectados porque quizás ya no hay las mismas entradas que tenían anteriormente. Es ahí donde podemos vivir la unidad. Hoy pidamos a Dios en esta Eucaristía este gran regalo. Ayúdanos a unirnos unos a otros, a en estos momentos dar lo mejor de nosotros y apoyarnos, a no encerrarnos en nuestro egoísmo, sino ser capaces de ver la necesidad del hermano que sufre. Qué importante es esta unidad que tanto necesitamos. Que sea lo que pidamos hoy a Dios a través de esta Eucaristía.
Vamos pues a continuar nuestra celebración. Vamos a hacer el canto del ofertorio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos hagas dignos de tu gracia y nos lleves a participar de los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu.
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Dios, yo me quiero sentir porque la palabra tuya bastará para sanar. Les invito a que hagamos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que el pecado me separe de ti. Amén. Oración a Nuestra Señora de Zapopan ante la actual epidemia. Madre Santísima, Nuestra Señora de Zapopan, en ti, Virgen fiel, Dios nos ha dado una poderosa intercesora contra rayos, tempestades y epidemias. Concédenos tu auxilio en este momento de prueba que estamos viviendo. Madre nuestra de Zapopan, a ti acudimos llenos de confianza ante esta epidemia. Concédenos serenidad, responsabilidad ciudadana y caridad con todos los que sufren. Que volvamos nuestros ojos al Padre y leamos los signos de su gracia. De tu mano caminamos confiados. Patrona de esta iglesia que peregrina en Guadalajara, que pastores y fieles confiemos en tu auxilio, haciendo lo que nos toca y sirviendo con alegría a cuantos nos necesiten, mostrando a todos el rostro misericordioso del Padre. Amén. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos.
Señor, te suplicamos a tu majestad, que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de mañana, domingo de Ramos, vamos a transmitir la Eucaristía a las 12 del día. Por la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener la procesión con el Santísimo. Nos han estado preguntando por cuáles calles va a pasar el Santísimo. Vamos a pasar por todas las calles de la parroquia. Queremos abarcar toda la parroquia para que no quede ni un solo hogar sin recibir la bendición de Jesús que va a pasar por medio de sus hogares. Les seguimos invitando a que en las puertas de sus casas tengan algunas palmas, algunas ramas, algunas flores, algo que tengan ahí a la mano. Y cuando escuchen que se acerca el Santísimo, se asomen a la puerta de sus casas, por las ventanas, por la puerta, y desde ahí aclamemos a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor. Recordamos esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde todo mundo tomaba las ramas de los árboles y lo aclamaba como ese Rey que entraba triunfante a Jerusalén. Que en medio de esta situación tan triste que vivimos, el día de mañana cuando pase por nuestras casas lo aclamemos como nuestro Señor. Y el Señor irá derramando sus bendiciones sobre todos nosotros. Terminando el recorrido, esperamos que aproximadamente unas 2 horas alcancemos a recorrer toda la parroquia. Regresaremos aquí al templo y transmitiremos la misa de 8 de la noche. Son las 2 Eucaristías que mañana se transmiten. Queremos pedirles, por favor, no vayamos detrás del carro. No podemos juntarnos e irnos en procesión detrás del Santísimo. No podemos hacerlo. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Entonces, desde ahí, desde la puerta de tu casa, desde ahí aclama a Jesús y desde ahí recibe su bendición. Entonces, mañana, con el favor de Dios, nos estaremos viendo por aquí en las calles de la parroquia. Vamos a recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vayamos a dar testimonio de lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches.